Hola a todos, hoy es domingo 12 de abril, casi a un mes de cuarentena en Argentina. Recordemos que se inició el día 16 con una cuarentena previsoria, opcional, y al viernes siguiente ya el presidente solicitó que sea una cuarentena obligatoria. Estamos en este momento hablando con Siriana desde Roma. ¿Cómo estás, Siri? Hola, muy bien, vamos. Contanos bien, porque Italia es hoy actualmente, o bueno, fue hasta hace unos días, porque hoy ya es Estados Unidos, pero fue uno de los focos más importantes del contagio. Contanos cómo se dio en tu experiencia, cuándo comenzaron la cuarentena. Ahora, la cuarentena oficial, cuando todo cerró completamente, era el 9 de marzo. Pues Ok, llevamos ya como 35 días adentro. O sea, el 3 de mayo puede ser que ingresamos en la fase 2. Se llama así, no claro. sé si en Argentina. Estamos todavía, creo, en la fase 1. Vamos a entrar en la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es una fase que van a abrir, creo, muchas más fábricas, o sea, van a abrir la economía, de hecho, ¿no? Y las escuelas no se van a abrir. Claro. En Italia ahora es primavera y el verano empieza en junio y solitamente en junio la escuela termina y va a abrir otra vez en septiembre. Por eso la escuela no va a abrir ese año y puede ser que en septiembre la abren otra vez. Por lo que tengo entendidas, los casos de Argentina son bien diferentes los números de los de Italia. Nosotros recién estamos superando los 2.000 casos de infectados y todavía no llegamos a los 100 de personas fallecidas, con lo cual los números son bien distintos. Contame cómo son los números en Italia actualmente, Siri, por favor. Desafortunadamente, acá tenemos contagiados, o sea, positivos, de casos positivos, 100.000, 2.253. Ok, 102253. 102.000, 102.253 personas infectadas, correcto. exactamente. Muertos son 19.899. Casi 20.000 muertos, Casi diecinueve 20.000 mil muertos. ochocientos noventa y nueve. Y curados son 34.211, casi 35.000, que es bueno, ¿eh? Decir los Sí, curados es positivo. la Y verdad son que sí. muchísimo. La cosa buena es que están casi toda esa gente que se murió y los infectos están en el norte, pues la zona más golpeada por el virus es el Lombardía. norte. Exactamente, norte, noroeste, la parte más comercial, más fuerte económicamente hablando, la parte más campesina, más de agricultura y remota del país, que sería el sur, Sí. está mucho mejor. O sea, tienes números muy bajos comparados al resto de Italia, al norte de Italia, porque yo vivo en Roma y en Roma no sé si nosotros fuimos muy buenos, que nos quedamos en casa, no sé por qué, pero que es la capital y tenemos Sí. como la mayoría de la gente italiana vive en Roma, o sea, son como casi 4 millones, no sé, Mm, pero tenemos pocos casos, o sea, comparados al norte, pues claro. golpeó más el norte. Es el problema porque el norte tiene todas las fábricas italianas que están en ese momento paradas, ¿sabes? Y hay también una autonomía regional, porque en Italia tenemos 20 regiones y cada una tiene también la posibilidad de decidir, ¿no? Em, lo que hacer. Por ejemplo, en Ok, Sardinia, que es una pero isla, sí, hay discúlpame, ¿el presidente dicta una ley que es para todo Italia o los y gobernadores tienen posibilidad de elegir cómo las se dos. emplea esa ley? ¿Cómo sería la parte Eh, gubernamental? vale las dos, o sea, el Ah, presidente hace ley que valen por todo el territorio nacional, pero además hay los gobernadores de las regiones que pueden decidir. Por ejemplo, en Lombardía, o sea, mañana en Roma abrirán las librerías, en Lombardía no. Ahora, perfecto. quiero solo contarte esa cosa que es muy importante. Tenemos un Sí, problema de puertos. O sea, no sé si ustedes saben que nosotros tenemos siempre los inmigrantes de África, de los sí, refugiados, ok. sí. Y es un tema siempre muy caliente
en Europa, en Italia, eso de los inmigrantes que vienen, que van, etcétera, que mueren en el mar, etcétera. Y se murieron ya como 250 personas en esos días. Y cuando viene la primavera, el verano, es cuando salen esos barcos de Libia, del norte de África. Y en ese momento es cuando la gente empieza a morir y hay la ONG, organizaciones no gubernativas, que se ocupan de eso, pero en ese momento Italia no quiere, ¿cómo se dice? Recibir. Recibir gente porque tiene un estado de emergencia y los puertos no están seguros, o sea, el país no es seguro. Es un problema muy grande porque los centros de donde van a estar esa gente antes que se vayan al policía, al tribunal de inmigración y todo eso, son muy pequeños y a la gente está toda juntas, pues era muy difícil, no sé, cómo manejar esa situación. No. Lo que pasa es que si Italia estaba teniendo una postura de recibir a los refugiados, claramente en una emergencia nacional tiene que modificar esa apertura, digamos, de recepción. El tema es que hay un conflicto mucho más profundo que la pandemia en sí, digamos, que es una lógica que se está empleando desde hace muchos años, que por medio del Mediterráneo llegan las personas que no tienen posibilidades en su país y tienen que irse a economías más fuertes, ¿no? Entonces realmente ahí se abre un tema muy complicado que seguramente o van a tener que hacer hogares de refugiados y tenerlos aislados, o bueno, hay que ver cómo se maneja esa situación, porque también es Te voy a como decir en muy... esos días, es muy delicado, es muy difícil porque toda esa gente llega a Sicilia, que todo el mundo sabe que Sicilia es como la parte más pobre de Italia, o Sí, sea, y que pues también que en sí imagino que en la isla no deben tener muchos ni respiradores, ni camas de hospitales, ni un nivel de salud tan grande como el que puede haber en Roma, que es una ciudad, que es una capital, ¿no? exactamente, es muy bajo, o sea, el nivel de la sanidad de los hospitales en el sur en general, o sea, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia, es de nivel muy bajo. Suerte que los números grandes, que los casos grandes están en el norte, que es la parte más Claro. desarrollada del país. También una cosa positiva, así que en ese momento Italia logró el plató, se dice, o sea, subimos esta línea. Acható la curva. Sí, estamos así, nosotros hicimos el plató y vamos a, o sea, los casos están disminuyendo. Cada Perfecto. día más, casos de Ay, muertos, qué casos genial. de infectos. Pues esperamos, somos positivos ahora, o sea, es muy fuerte saber que tenemos que estar encerrados 3 semanas más, pero la gente está un poco más positiva porque por lo menos escuchamos menos muertos, menos contagiados. Claro, totalmente. Igual te quería hacer una pregunta recién cuando hablábamos del tema de salud. En Italia, ¿cómo es el sistema de salud? ¿Es gratuito para todos los ciudadanos italianos? Sí, es totalmente gratuito. Están contratando mucho más médicos y enfermeros de toda Ah, Italia. el testeo es gratuito, ¿verdad? Sí, es No hay que gratuito, pero pagar. en ese momento no están haciendo muchos testes. O sea, lo hacen si llamas por teléfono y no vas al pronto soccorso, ¿cómo se llama? Al pronto soccorso, al hospital. Ok, Claro, no no, tenés que ir vos mismo al hospital, sino que va la persona a tu domicilio a hacerte el test. que en ese momento se murieron muchísimos médicos en Italia, hay muchos médicos y enfermeros que se murieron porque los lugares peor en ese momento son los hospitales, o sea, por eso la gente tiene que no irse al hospital, porque si va al hospital puedes estar infectados. Pueden Claro, ser claro. infectados y por eso la gente viene acá, te hace el test, etcétera. El problema es que, ¿por qué quejas? Porque no tenemos muchas protecciones sanitarias, pues serían los guantes, las mascarillas, pero esa profesional, o sea, como te dije, de hecho hay muchísimas fábricas en Italia de fashion, de moda, como Armani, Gucci, Bulgari, toda esa gente se puso a producir esas mascarillas. Y Wow. sí, porque
hay muchísimas fábricas que convirtieron el producto en producto sanitario, en mascarillas, en todo eso. ¿Cómo se llama? Las tutas esa de los médicos, ¿no? Cuando se van con esa cosa blanca como Ghostbusters Sí, sí. en los hospitales. Sí, el Esas hospital son, médico, el eh, guardapolvo. tengo amigos en hospitales que llevan cosas de Armani, de Gucci, en los hospitales así. Por eso, o sea, menos mal que muchísima gente, hay mucha solidaridad. Y escúchame, y esto que empezó a bajar la brecha, la curva que estaba tan alta en Italia, ¿se ven que hay menos casos de infectados cada día? Sí, cada día hay menos, pero de realidad cada día hay menos muertos, pero sobre todo menos infectados, porque obviamente esas medidas funcionan. O sea, nosotros llevamos más que un mes adentro y es muy difícil estar infectados en ese momento. Y quería decirte en tema de la economía, lo que está pasando que no tocamos ese tema, Mm. como te dije, el gobierno da a los autónomos, trabajadores autónomos, ahora creo la semana siguiente, la próxima Mm. semana, 600 euros a cada uno, que en Italia Mm. no es muchísimo, pero por lo menos puedes pagar no sé, de comer la comida. Y en Claro. abril puede ser que va a ser 800 euros. Y aparte de eso, hay muchísimas asociaciones de gente que está haciendo compra por otra gente. Por ejemplo, en los supermercados, afuera de los supermercados acá, hay ¿cómo se llama? Un basket, Canasta. una canasta, donde tú compras algo en el súper y puedes dejar en esa canasta una pasta, Claro, lo que sea. Y para esa que la canasta gente que necesite. exactamente. Y Ah, estamos también, hago parte de una asociación del barrio que está distribuyendo compras, o sea, 2, 3 bolsas a unas mm, familias que son más pobres acá y tenemos mm. como una lista de personas. El gobierno de Roma los dice, hay muchísimos voluntarios que están trabajando en eso, tenemos protecciones y todos, salimos por la mañana con el coche, yo voy con el coche y dejamos un bolso a toda esa gente, sobre todo ahora que era Pascua. Pero ¿sentís que de alguna manera está respondiendo también el gobierno a esta situación de emergencia? En lo que, Sí. digamos, globalmente más o menos están actuando, no es que se han dejado estar, como otros países que sí que vemos que no han tomado ninguna medidas. No, en Italia no quiero quejarme, o sea, el gobierno creo está haciendo bien. Yo no soy una fan de ese gobierno, pero en Mm. ese momento están tomando medidas buenas, o sea, desde el nivel sanitario, Mm. económicamente hablando, se está haciendo lo que puede. O sea, Italia no es un país rico de Europa. Todo el mundo Mm. sabe, o sea, el sur de Europa es más pobre que el norte. Mm. En Mm. Europa también se está cada día se discute se habla sobre esa cosa del Eurobond, de medidas económicas que sean de toda Europa. Creo que está clarísimo lo que está pasando y sí, creo que uno cuando ve cómo actúa su gobierno a comparación de otros gobiernos, como puede ser el caso de Estados Unidos, realmente uno agradece estar donde está, ¿no? Sí. Salvando las distancias, las diferencias seguramente que tiene Italia con Argentina, pero bueno, Argentina ha tomado rápidamente el control de la situación, declarando la cuarentena y eso hizo que la curva no se dispare. Estamos viendo a comparación de lo que son Brasil o Chile, que son los países Al de la lado. frontera, borde, y la diferencia es muy grande. Y bueno, y ni hablar lo que pasó con Estados Unidos, que de golpe creció abruptamente la curva por no tomar ninguna medida. Los más damnificados, los más vulnerables de la sociedad son los que están recibiendo una pequeña ayuda para contrarrestar toda esta situación, que sobre todo para el trabajador, el laburante del día a día, ¿no? El que gana el dinero al día es el que se ve más perjudicado. El que tiene un trabajo en relación de dependencia creo que es más a largo plazo, más allá de que han hasta despedido personas, porque hay empresas que despidieron trabajadores, pero también se está tratando de legalizar eso, de legislar esa situación para que los empresarios no puedan despedir personas y no se abuse del poder.
una frase que marcó el presidente que me parece que es muy importante es, bueno, van a tener que ganar un poco menos, ¿no? Los que ganaban, los empresarios, los grandes, poderosos, van a tener que ganar un poco menos, pero una economía se puede levantar, pero una vida que se pierde no se puede recuperar. Claro, Creo por eso que la decidieron mirada depurar todo. general, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas y hay mucho detrás de todo esto, pero bueno, hay que por lo menos la solidaridad que se está teniendo, que se está abriendo, es lo que, con lo que nos tenemos que quedar, sobre todo de entre nosotros, de los ciudadanos, de los unos con los otros. Lo intentamos. Ahora, en ese momento estamos haciendo lo que podemos hacer. O sea, cada uno, o sea, hasta mi vecina enfrente que tengo en el balcón allá, que sale por la mañana y me saluda, me dice, hola, buena Pascua. O sea, hasta eso en ese momento lo va o sea, es muy importante, ¿no? Y yo te agradezco nuevamente esta charla, Gracias. siempre es tan lindo de estar informada y que nos cuentes, hablas tan bien español que también está buenísimo eso. No ya no tanto, pero... No, sí, muy bien, se súper entendió todo, se súper entendió. Muchas gracias nuevamente, Gracias. que termines bien este domingo de Pascua. Gracias a ti también. Y que seguramente vamos a estar conversando nuevamente en estos días, porque Abiertos, espero. Y saber qué pasa más allá de los medios, ¿no? Poder tenerlo de primera persona, la información, eso es súper importante. Claro, te voy a escribir, entre el 3 de mayo te voy a escribir otra vez, ¿ok? Totalmente, estamos en contacto. Bueno, Chao, te mando un besito. Vamos a terminar la entrevista. Esto fue con Siriana desde Roma.